Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En esta primera clase de matemáticas vamos a introducir calmadamente el concepto de derivada y para ello nos vamos a ayudar de la función f de x igual a 5 por x al cuadrado, que tiene más o menos el siguiente aspecto cuando la dibujamos. Hace así una forma de parábola. Vamos a fijarnos ahora en cuánto vale esta función en una serie de puntos que voy a escribir a continuación. En primer lugar, vamos a analizar cuánto vale la función cuando x es 3. Entonces, para hacer esto, f de 3 es 5 por 3 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 5 por 9, que son 45. Vamos a fijarnos también, por ejemplo, en cuánto vale la función cuando x es 10, que sería 5 por 10 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 5 por 100, que son 500. Vamos a hacer también f de 5, que sería 5 por 5 al cuadrado, que es 5 por 25, que son 125. Vamos a hacer f de 4, que son 5 por 4 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 5 por 16, que son 80. Vamos a hacer f de 3,5, que es 5 por 3,5 al cuadrado, que es lo mismo que 5 por 12,25, que da 61,25. Vamos a poner también f de 3,1, que es 5 por 3,1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 5 por 9,61, dando como resultado 48,05. Y vamos a hacer f de 3,01, que es 5 por 3,01 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 5 por 9,0601, lo cual va a dar como resultado 45,3005. Y vamos a anotar por aquí a la izquierda que cuando x vale 3, la función vale 45. Bien, ahora vamos a dejar desde este punto que x crezca, que x cambie a una cierta distancia delta x, y entonces como consecuencia la función crecerá un tramo delta f. Vamos a ir viendo cuánto vale delta f según lo que valga delta x. Si delta x es 7, es decir, si dejamos que 3 crezca hasta 10, delta f será f de 10 menos f de 3, es decir, será 500 menos 45, que da 455. Esto sería, insisto, lo que crece la función. Esto sería lo que en matemáticas se llama la tasa de variación de la función. Y la tasa de variación media, es decir, cuánto crece f según lo que ha crecido x, sería 455 entre 7, que son 65. Es decir, en promedio la función habría crecido 65 unidades por cada unidad que hubiese crecido x. Ahora, si nos vamos a un aumento de que x crezca solo 2, es decir, que x pase de 3 a 5, delta f sería 125 menos 45, que son 80. Y la tasa de variación media sería 80 partido por 2, que son 40. Vemos que la función sigue creciendo, pero si nos quedamos un poco más cerca, resulta que ha crecido menos en promedio de lo que crecía si nos íbamos hasta 7. Ahora vamos a hacer esto con delta x igual a 1, es decir, si pasa de 3 a 4. Entonces vamos a tener que delta f será 80 menos 45, que son 35. Y si hacemos delta f partido por delta x, lo que vamos a tener es 35 entre 1, que son 35. Un valor más pequeño que antes. Esto no es obligatorio para cualquier función, pero aquí sí que se ve claramente que en este ejemplo el valor se va reduciendo. Y podemos seguir. Si ahora dejamos que delta x sea 0,5, delta f valdrá 61,25 menos 45, que son 16,25. Y si hacemos la tasa de variación media de nuevo, vamos a tener 16,25 entre 0,5, que da 32,5. Y si ahora dejamos que delta x sea 0,1, tendremos que delta f será 48,05 menos 45, que es lo mismo que 3,05,
y si hacemos la tasa de variación media, esto nos va a dar 3,05 entre 0,1, que son 30,5. Y si nos vamos más allá y hacemos delta x igual a 0,01, vamos a tener que delta f será 45,3005 menos 45, que son 0,3005, y la tasa de variación media, que es dividir este 0,3005 entre 0,01, nos va a dar 30,05. Y aquí se puede observar claramente una tendencia. Cuanto más pequeña sea la variación de x, es decir, cuanto más próxima sea a 0, este valor de aquí, esta tasa de variación media, se va aproximando cada vez más a 30. Se puede comprobar que si lo que hacemos es ir metiendo cada vez aquí más y más ceros, esto de aquí cada vez estará más y más cerca de 30. Y esta sería la tasa de variación instantánea, es decir, cuánto crece la función cuando prácticamente te has quedado en un punto que está pegado al punto original. La tasa de variación instantánea es cuánto cambia la función en promedio cuando prácticamente te has quedado al lado. Y eso va a ser justo la derivada, ese 30 que se puede intuir que nos estamos acercando a él sin llegar en ningún momento. Entonces vamos a ver cómo podemos justificar de forma general que esa tasa de variación media instantánea va a ser exactamente 30. Vamos entonces a considerar cuánto vale la función cuando x ha crecido, pero sin fijar exactamente cuánto crece, es decir, f de 3 más delta x de forma general. Esto será 5 por 3 más delta x elevado todo ello al cuadrado. Y aquí tenemos una identidad notable, será 5 por el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si ahora desarrollamos el paréntesis, obtenemos 45 más 30 veces delta x más 5 veces delta x al cuadrado. Esto sería cuánto vale la función cuando x ha crecido, valga lo que valga ese crecimiento. Si ahora queremos calcular la tasa de variación, lo que hacemos es coger el valor final, como hemos estado haciendo antes todo el rato, y restarle el valor original. Entonces nos va a quedar 45 más 30 delta x más 5 delta x al cuadrado menos 45. Este 45 de aquí y este otro se van a tachar y nos va a quedar 30 veces delta x más 5 delta x al cuadrado. Ahora, si calculamos la tasa de variación media, lo que tenemos que hacer es dividir todo esto por delta x. Entonces 30 delta x entre delta x da 30 y 5 delta x al cuadrado entre delta x da 5 delta x. Y si ahora queremos la tasa de variación instantánea, lo que hacemos es suponer que delta x es tan pequeño que prácticamente es cero, es decir, que la instantánea será 30, que era el número al que nos estábamos acercando. ¿Por qué cada vez nos acercábamos más? Porque cada vez esta delta x de aquí es tan pequeñita, y en particular cuando es tan pequeñita que prácticamente vale 0, vemos que la conclusión es que la tasa de variación instantánea será 30. Ahora bien, ¿por qué en vez de hacer todo esto no ponemos directamente desde el principio que esta x de aquí es 0? ¿Por qué no hacemos esto desde el principio? Pues porque si ponemos que es 0, nos va a dar que f de 3 de nuevo es 45, al hacer la resta va a dar 0 desde el principio y no vamos a percibir absolutamente nada. Entonces es necesario suponer que hay un pequeño cambio, hacer las operaciones y ya después decir que ese cambio era prácticamente nulo. Porque si de primeras decimos que el cambio es nulo, nos va a dar que la tasa de variación, esta de aquí, ya es 0 y nos vamos a quedar con la operación a medias. Y todavía podemos hacerlo mejor, podemos hacer todo esto sin fijar que x valga 3 al principio. Entonces aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Empezaríamos diciendo que f de x es 5 por x al cuadrado, seguiríamos diciendo que f de x más delta x es 5 por x más delta de x, todo ello al cuadrado. Esto va a dar 5 por x al cuadrado más 2 veces x por delta de x más delta de x al cuadrado, y al desarrollar el paréntesis tendríamos 5x cuadrado más
10x por delta x más 5 veces delta de x al cuadrado. Ahora, si queremos calcular la tasa de variación, será 5x al cuadrado más 10x delta x más 5 delta x al cuadrado menos 5x al cuadrado, que es f de x, y podemos ver que 5x cuadrado con 5x cuadrado se cancela. Esto eran los 45 de antes que también se cancelaban. Ahora, al hacer la tasa de variación instantánea, lo que hacemos es exactamente la misma idea, tachamos un delta x en cada sitio y nos va a quedar 10 por x más 5 por delta x, y si lo hacemos instantáneo, lo que nos va a quedar es 10x. Entonces, la tasa de variación instantánea para cualquier valor x va a ser 10 por x. Y en particular, si x es igual a 3, tenemos que la tasa de variación será el 30 que vimos antes. Bien, pues esta tasa de variación instantánea a la que hemos llegado es a lo que vamos a llamar derivada. Entonces, la derivada, si la queremos ver en detalle, es lo que se suele decir el límite cuando delta x es prácticamente 0, es decir, el límite en el que x es muy pequeñito, de la tasa de variación media. Pero en física escribimos esto de forma más abreviada escribiendo df partido por dx. df y dx es lo mismo que delta f y delta x, pero en el límite en el que los cambios son extremadamente pequeños. Es decir, si delta f puede suponer para x un cambio de 80, 1000 o 9 millones, df pequeñito tiene que ser un cambio totalmente imperceptible, no puede ser un cambio grande. Entonces, en el momento en el que escribimos esta tasa de variación media con des, ya estamos indicando que son cambios muy pequeños, muy sutiles, y por tanto que estamos calculando la tasa de variación instantánea. Entonces, si tenemos una función que sea f de x, su derivada la vamos a escribir como df dependiendo de x partido por dx, lo cual también se puede escribir como f' de x, aunque en física es menos habitual, y hay otras nomenclaturas más exóticas como dx de f o similares, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas cosas significaría lo mismo. Yo fundamentalmente usaré la primera y vamos a ver qué relación tiene la función derivada con la función original. Hemos dicho que f de x aquí era 5x al cuadrado y hemos dicho que df de x, es decir, su derivada, era 10 por x. Lo que esto nos está diciendo es que si dibujamos la derivada nos va a salir una recta que pasa por el origen de coordenadas de esta forma. Y ahora si comparamos la derivada con la función original podemos observar lo siguiente. Mientras la función original está bajando, si lo leemos de izquierda a derecha, la derivada es negativa. Derivada negativa. Y si la derivada es negativa, la función decrece. Fijaos que la derivada es negativa justo mientras la función arriba está bajando. Ahora, mientras la función crece, que es en el lado de la derecha, la derivada es positiva. Y si la derivada es positiva, la función está creciendo, que es justo lo que se puede ver. Y por otra parte, justo en este punto del medio, el origen, que la función original ni crece ni decrece, lo que tenemos es que la derivada es nula. Y si la derivada es nula, la función ni crece ni decrece en ese punto. Ni crece ni decrece. Entonces, la derivada, que es la tasa de variación instantánea, nos dice en cada punto, sustituyendo el valor de x, si la función en ese punto está yendo para arriba, si está yendo para abajo o si ninguna de las dos cosas. Si la función crece, la derivada en ese punto será positiva. Si la función decrece, la derivada en ese punto será negativa. Si no hace ni una cosa ni la otra, la derivada en ese punto será nula. Vamos a cortar por aquí esta primera clase y en la siguiente vamos a ver cómo se calcula de forma general la derivada de cualquier función de la forma a por x elevado a n. La siguiente clase será el viernes a las 7. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos.